La vocación es cuando Dios llama. ¿Qué hacemos cuando Dios llama? ¿No? Y en este sentido, digo, como para ir sacando algunas dudas, cuando hablamos de vocación, no estamos hablando solamente de vocación sacerdotal, sino que hay, ¿no? Algo un poco más profundo. ¿Puedes contarnos, padre, un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de vocación? Bien. Eh, la palabra vocación en su significado viene del latín vocare, que significa llamar. Nosotros desde la fe decimos la vocación es un llamado, que tiene mucho de misterio, diríamos, porque sentirse llamado es sentir una intuición, sentir una voz, sentir un impulso, algo que uno siente que no viene tanto de uno, sino que viene de afuera. Y la palabra vocación, está muy buena la aclaración porque a veces se confunde, no implica hablar necesariamente de sacerdocio, ¿no? O vida religiosa. Por mucho tiempo se confundía los que tienen vocación como diciendo los que viven la vida religiosa o los que viven la vida sacerdotal. Toda persona, todo bautizado, es llamado por Dios a una misión en este mundo. Incluso, y esto me parece interesante decirle a quien esté escuchando, incluso aquel que siente que no tiene un carisma o que incluso está pasando una situación donde no puede, entre comillas, hacer algo por otro, pero muchas veces Dios nos llama en el lugar donde estamos, donde nos ha puesto una misión especial desde allí. A veces uno experimenta con personas que visita que viven su vocación felizmente rezando por los demás, porque a lo mejor físicamente no lo pueden hacer, no pueden hacer otra cosa, pero sí están haciendo una maravilla, que es orar por otros, interceder por otros, ayudar a otros. Pero bueno, vocación es un llamado de Dios. Todo bautizado en la vida debería preguntarse, ¿a qué me llamará Dios? A ver, si uno va a una escuela, como vamos a muchas nosotros, y le pregunta a un niño, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y como nos han preguntado a nosotros, todos alguna vez dijimos, quiero ser esto, quiero ser aquello. Yo siempre decía, quiero ser maestro o quiero ser cura. Lo de maestro es algo muy fuerte en mí. Pero bueno, uno puede decir, esto es lo que yo siento que quiero. Y si me animo a preguntarle, ¿qué querrá Dios de mí? A lo mejor es lo mismo, es decir, ser maestro, pero a lo mejor Dios me llama cómo ser un buen maestro, diríamos. O en el caso del sacerdocio, yo tuve que hacer ese proceso, es decir, yo sentía que quería ser cura, pero después tuve que hacer en el seminario unas convivencias vocacionales en donde se me ayudaba a discernir, y acá otra palabra a veces complicada, que es distinguir, o la palabra original de discernir es zarandear. Discernir era como el zarandeo de, yo no soy especialista en el tema, pero el tema de los seleccionadores de granos era seleccionar el grano que vale y la suciedad. Entonces era como discernir es distinguir. A ver, esto creo que viene de Dios, esto creo que es mío. Otros ven o me ven a mí que tengo esta vocación y con todos estos elementos voy distinguiendo. Bueno, capaz que el Señor me llama a esto y me van ayudando con elementos o herramientas para descubrir mi vocación. Yo tengo que dar un paso entre, ¿es algo mío o siento que Dios me llama? Y generalmente a veces la vocación es, no sé si se me permite la palabra, disruptiva, es decir, a veces llega como de sorpresa. Uno que acompaña procesos en el seminario, a seminaristas, a veces llama la atención de decir, sentí como una fuerza en mí, yo nunca hubiera pensado que iba a ser cura, o alguno tal vez no había pensado que iba a ser religioso, que se iba a casar, a tener hijos, son las vocaciones, o incluso la vocación dentro de la vocación, por ejemplo, matrimonios que sienten el llamado de ser catequistas, o uno ha visto bellamente matrimonios que sienten el llamado a misionar a otros lugares, como familia. Es decir, la vocación es un llamado que generalmente tiene que ver con lo que necesita mi corazón para vivir plenamente y para ser feliz, y que se despliega en distintas formas en la iglesia, ¿no? Pero también se puede hablar de vocación en otros ámbitos que no necesariamente son de la iglesia, pero es aquello que no depende de conveniencia, sino que es una afirmación de mi libertad. Yo siento que estoy llamado a esto para toda la vida, y que no necesariamente quiere decir que me va a ir bien o que voy a ganar mucho, poco, sino que responde a lo que a mí me da plenitud y que siento que es el camino que Dios eligió en mi vida. Escuchar una vez el testimonio de Paul Cézanne, que es un pintor que de chiquito sentía esto,
es decir, llamado a pintar, sentía que tenía que expresar para otros el tema del arte, en la pintura, y que su papá le dijo, ni se te ocurra trabajar de eso, pues no vas a ganar nada. Claro. Pero que a Paul Cézanne no le interesó el comentario de su papá, porque a él le interesaba, no sé si tanto ganar, sino disfrutar pintando. Esa es la vocación, es disfrutar. Después sí, hay que trabajar para vivir dignamente, para, bueno, vivir mejor la vocación. Pero la vocación nace como de un corazón que disfruta o que siente que este es mi lugar en el mundo. Qué hermoso. Digo, me quedo con varias cositas de esto, ¿no? Primero que la vocación no es algo egoísta, sino que en el donarse a un otro, uno termina siendo pleno, ¿no? Termina encontrando la felicidad cuando logra darse por completo a un otro. Entonces, ya ahí como que es un ítem de discernimiento, digo, ¿no? De decir, bueno, esto es algo para otros, es algo que me conviene a mí. Qué lindo esto, ¿no? Tal cual, ahí es una parte importante de la vocación. La vocación en la vida cristiana siempre es para los demás, ¿no? O sea, siempre un servicio. En la entrega me planifico, diríamos. Eso es precioso y lo lindo es que lejos de ser un morir a mí y yo ser infeliz porque tengo que vivir para otros, como tal vez el mundo puede llegar a presentar, ¿no? Que bueno, si haces todo por los demás, vos te olvidas de vos, sino que en ese morir a mí, sino que yo me encuentro verdaderamente con quien soy, realmente, ¿no? Con mi mejor versión en esa vocación que surge de darme a otros, ¿no? Así es. Qué lindo eso. Igualmente, para no, porque uno puede decir, bueno, qué bonito esto, yo no lo estoy viviendo así, yo no encontré Qué romántico. Qué romántico, porque la vocación también se labura, diríamos, todos los días. Claro. Como el amor, es decir, el amor en un matrimonio es todos los días, es una cuestión de todos los días. Mi amor por el pueblo de Dios, por Jesús, en la entrega, es algo de todos los días, o sea, el sí que uno le da, está bien, en la época en que uno siente ese llamado, lo das con toda la generosidad. Después uno va viendo, bueno, vienen crisis, vienen dificultades, o alguno dice, ¿para qué me metí en esto? O vienen las tentaciones, diríamos, egoístas, es decir, bueno, no voy a, este tiempo es para mí, no, que no me lo roben. Claro. Cuando uno se da cuenta que se está dejando de entregar, es cuando pierde ese sabor a lo mejor de lo que, bueno, de lo que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de una maestra. Quien estudió magisterio, diríamos, lo hizo porque amaba educar niños, jóvenes, lo que sea. Obviamente, cuando te toca la escuela concreta, real, con dificultades, problemas, con una mamá o un papá que te dice de todo, con un niño que no sabes cómo ayudar, con un directivo que a lo mejor, no sé, los contextos escolares a veces son complejos, son lindos, pero también son complejos. Ahí hay una tentación, es decir, y no, al final esto tal vez no era para mí. Son crisis, pero la vocación es más profunda que esa crisis y a la que siempre habrá que volver como una fuente de vida, diríamos. Qué lindo eso. Y digo también, ¿no? Cuando ocurren estas crisis, porque es cierto esto que decís, padre, o sea, en un matrimonio no es todo bonito, en el trabajo no es todo bonito, y me hice acordar, mi hermana es docente y ha tenido muchas situaciones de conflicto, y a mí me encanta porque ella siempre termina diciendo, pero esto es lo que Dios eligió para mí, lo que yo elijo, y amo mi trabajo. Son muchas resistencias. A veces, no, yo no voy a poder. Yo conozco, por poner mi ejemplo, curas o conocí un maestro. No, nunca voy a llegar a ser, porque uno cree que sus debilidades no le van a permitir. Otros porque tienen miedo, otros, bueno, resistencias hay, pero hay un fuego interior que no se puede apagar, o hay una voz que resuena que no se puede apagar. Y esa es la vocación. No es fácil de explicarla. Quien la siente lo puede decir con las palabras limitadas que tiene. Pero eso es lo bonito. Y a veces me ha tocado acompañar, a veces digo maestra porque ya usamos el mismo ejemplo, que bueno, a veces es tan dificultoso, tan problemático, diríamos, su contexto por la situación directiva, por la situación familiar. Y uno le pregunta, che, ¿te gusta dar clases? Sí, los niños son, bueno, concéntrate, porque estos problemas hacen que uno se centre en eso. Y cuando uno dice, ¿para qué me hice maestro? ¿Para qué me hice cura? ¿Para qué me hice religiosa? ¿Para qué me casé? ¿Para quién? Esa es una pregunta clave que necesitamos muchas veces hacernos para ir al núcleo importante de nuestro llamado, ¿no? Qué lindo. Así es.
Te cuento una anécdota rápida. Cuando Monseñor Buteler, que fue nuestro primer obispo, decide fundar el seminario porque veía que podía haber un seminario propio en esta diócesis, cuando apenas asumió a los años, le mandó una carta a los curas, le dijo, las vocaciones están, solamente hace falta detectar dónde están, porque Dios no deja de llamar. Y lo podemos decir de cualquier otra vocación. Lo diríamos, qué sé yo, de un párroco que anda necesitando... Los catequistas están, solo hay que saber detectar, discernir, descubrir dónde Dios está llamando, ¿no? Como cuando uno busca en el GPS y pone la dirección que a la que quiere llegar, aparece un puntito rojo. Bueno, a veces tiene esa capacidad para descubrir dónde está el puntito rojo de a dónde está Dios llamando. Ya hace unos años que la iglesia está diciendo, y no se ajuste con la expresión, pero está diciendo que hay que vocacionalizar todas las pastorales en la iglesia. Pero uno diría, hay que vocacionalizar la sociedad. ¿Qué significa vocacionalizar? Esto, animarse, no subestimar, animarse a preguntarse, si sos creyente, ¿qué verdad de Dios de mí? Y si no, ¿qué fuego interior siento en mi corazón que creo que da plenitud a mi lugar en el mundo? Porque todos tenemos un lugar en el mundo. Todos hemos sido creados por algo, para alguien, diríamos. Hasta incluso en las personas que uno, desde esta mirada a veces tan muy reductiva y superficial de productivista, creemos que solo es alguien en el mundo quien produce, quien hace. Bueno, todos tenemos un lugar. Y todos en la vida necesitamos preguntarnos cuál es el sentido de mi vida, hacia dónde tender, cuál es la plenitud de mi vida, cuál es el camino, en el caso de los creyentes, al que Dios me llame. En la iglesia decimos hay que vocacionalizar. Nos estamos encontrando, esto puede ser un análisis parcial, tómenlo con pinzas, pero nos estamos encontrando con jóvenes, muchos jóvenes, no digo todos, pero con muchos jóvenes que es como que viven la vida, diríamos, el día a día, sin preguntarse qué horizonte, qué... Después no se sabe si se va a concretar o no, sí, pero sin sueños, diríamos, sin sueños a largo plazo. El Papa Francisco le encantó decir, hay que soñar a lo grande, es decir, soñar con un mundo mejor, soñar con que es posible la solidaridad, soñar con que es posible erradicar la violencia. Ese es el fuego interior, en la vocación que cada uno ha sentido el llamado. Eso me parece importante. Todos en la vida necesitamos preguntarnos cuál es el sueño para mi vida o qué sueño quiero concretar en mi vida. Eso es muy sano. Cuando uno encuentra ese sentido, bueno, se desarrolla la vida distinto. Eso, diríamos, por un lado. Por otro lado, a veces hay que distinguir, y en esto quiero ser honesto, distinguir vocación de profesión, diríamos. No porque en la profesión no esté la vocación, pero no son sinónimos. Es decir, y acá quiero ser honesto en esto, porque hay personas que podrían decirme, sí, todo muy lindo lo tuyo, vos sos feliz, pero a mí la vida, y lo digo porque lo he escuchado mucho y siento empatía por algunos de ustedes que a lo mejor están viviendo esto, a mí la vida me obligó, diríamos, por circunstancias económicas, por situaciones duras de mi familia, por lo que sea, cada uno sabe sus circunstancias, me tocó laburar en esto, que no es lo que a mí me gustó siempre, no es lo que... y se entiende, ¿no? O a veces se eligió una profesión, pero por conveniencia, porque solía pasar antiguamente, el papá era médico, entonces le dije, médico, el papá era abogado, le dijo, y a veces no siempre, uno ha encontrado gente que, bueno, vive bien su profesión, la hace bien, pero no necesariamente es su vocación. Y a veces ese choque entre vocación y profesión hace que uno no viva tal vez plenamente feliz. Entonces me parece interesante la palabra esto de dar un giro o hacer un clic, diríamos. Bueno, me toca hoy, circunstancialmente, con este trabajo, aunque no me guste, ganar dinero. Por ahí la vocación está en cómo vivo ese trabajo. ¿Qué onda le estoy poniendo? ¿Qué energía, qué medios, qué herramientas para que este trabajo sea lo mejor posible de las circunstancias? Y si yo pudiera encontrar ese lado interior y en mis tiempos que no trabajo, pudiera vivir eso, viviría más plenamente. Porque a veces la profesión puede ser vivida con un peso, con una carga, y porque no responde necesariamente
a una vocación. Pero todos tenemos la oportunidad de dar este giro, diríamos. Entonces, no hay que profesionalizar la vocación. Es decir, la vocación va más allá de la profesión. Yo puedo decir, profesión, cuando les preguntan en un currículum, profesión, yo pongo sacerdote, pero yo siento que es más que una profesión. Ese trabajo de esto es mi trabajo. Profesión docente es mi trabajo, pero nace de lo más profundo. Permíteme decir algo también que ahí, que no dije de antes y que tiene que ver con esto. A veces yo no puedo encontrar mi vocación, o no puedo, pero hay que estar atento. Por eso vocar es un llamado. La vocación es un llamado, donde se necesita escucha. A veces la escucha no es que Dios se me va a aparecer, me va a decir sería genial, sería más fácil todo, no habría problemas. Pero hay que estar atento a la voz del hermano o de los hermanos. Es decir, sea en el ámbito creyente o no creyente. Porque muchas veces son los demás los que ven en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Y ahí Dios está llamando a algo. Atentos a eso. Es decir, a veces, qué bonito cuando, y me ha pasado a mí, o le ha pasado a otros, de decir, che, llaman 2 o 3 personas que me dicen, che, lo que sea, no necesariamente por el sacerdocio. Che, vos serías buen catequista, o vos, no sé. A veces hay alguien que me dice que tiene una capacidad. A veces el docente, hay docentes muy hábiles, que se dan cuenta cuando la sociedad, diríamos, ve a alguien que tal vez superficialmente lo ve como inútil, diríamos, siempre hay alguien que detecta, sí, tal vez en esto no es capaz, pero tiene una capacidad para algo especial, ¿no? O sea, hay personas con capacidades de habilidades sociales, es decir, no serán una luz intelectualmente, pero tienen capacidad para empatizar con otros, para escuchar, dar un consejo. Pues, qué genial que estas personas en las que todos encuentran como un lugar donde se escuchan. A lo mejor hay otro que es un cráneo, tiene una capacidad intelectual hermosa que Dios le ha regalado y que tiene que aprovecharla para enseñar, pero mejor no tiene la habilidad social. O sea, nunca, esto es otro consejo, nunca compararse con otros. Es decir, no, y estos viven la vocación. En cambio, a mí Dios no vio en... Sí, lo está viendo, aunque vos no lo puedas ver, por eso la vocación a veces es disruptiva, porque Dios me llama donde yo no pensaba. Y decir, ¿cómo me está llamando a mí? Porque Dios vio algo en vos que vos no estás viendo. U otros han visto en vos algo que vos no estás viendo. Trato de algo que también falta decir, la vocación es un misterio. Con eso digo mucho. Es un misterio porque en cada persona es un misterio. Es distinto. Y es distinto. Cuando digo un misterio, no hay una respuesta cerrada. Claro. Vos bien lo dijiste. A veces la tentación es decir, yo quiero tener todo claro, quiero saber si Dios me llama a esto. Yo me ordené creyendo que esto es un llamado de Dios y seguí. Entonces digo, la vocación es un misterio que no significa respuestas cerradas, sino que se abren nuevas preguntas. O esta tiene la belleza de la vocación, que se va desplegando en la medida en que se va respondiendo. Se va desplegando en la medida en que se va respondiendo. Y en ese sentido, hay personas con habilidades naturales que, por eso les digo, hay personas que detectan, porque dicen, vos tenés habilidad para esto. Hay personas con habilidades naturales, pero no necesariamente porque tenga la habilidad, tengo la vocación. Claro. A veces tengo la vocación, aunque no tenga la habilidad, porque la habilidad estoy llamado a desarrollarla. Es decir, uno se encuentra, digo el ejemplo del tequista, me sale más rápido. A veces uno siente el llamado a decir, yo tengo la vocación de ser catequista, me gustaría ser, pero no sé mucho de la fe. No te preocupes, vamos a ir aprendiendo. La habilidad se va aprendiendo, ¿no? También todos necesitamos fortalecerse. La música. Claro. La música. Hay personas con habilidades naturales. ¿Sí? No sé, es un misterio. Nacen con... Y otros que tienen que ir trabajándolo, tienen que ir educándolo, se van generando las habilidades. En el ámbito educativo, para los profesores hablamos de capacidad docente. Es decir, la capacidad docente se va fortaleciendo, adquiriendo con los contenidos, pero también con la práctica docente, ¿no? Claro. Y si querés un resumen, la vocación de todos, hablando de manera creyente, diríamos,
o la vocación de todos en general, es desarrollarnos la vida. Somos una misión en el mundo, diríamos con palabras del Papa Francisco. Y en la iglesia la vocación primera es la vocación bautismal, que da dignidad a toda persona humana. De esa bautismal se van desplegando en vocación sacerdotal, religiosa, misionera, matrimonial, diaconal también, porque hay diáconos casados, ese sería otro tema. Y dentro de la vocación laical, que se puede vivir en el matrimonio o de manera soltera, diríamos, hay muchas otras vocaciones dentro de la vocación. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Niños que necesitan ser educados en la fe, gente que necesita que sea visitada, misión, gente con necesidades materiales, caritas. Es decir, hay una variedad de vocaciones dentro de la vocación laical a la que Dios te puede estar llamando. Entonces digo, en resumen, la vocación es ser amados por alguien que nos ha creado, que nos ama, que nos ha puesto por y para una misión y que desde ahí quiere que desarrolles tu vida en la vocación en la que te sientas llamado. Animate a preguntarte a qué estás siendo llamado. Y si tal vez sentiste que te equivocaste en tu vocación, porque eso es un cuestionamiento que tienen muchos a veces, no sientas que es tiempo perdido lo que has vivido, porque también Dios aprovecha eso y lo hace riqueza, aun cuando uno tiene que hacer un clic en su vocación. Acá en el seminario, alguien entra y después se da cuenta que no es lo suyo. Ah, entonces Dios no me llamó. Sí, tal vez para hacer un proceso integral de formación, porque muchos salen y dicen, agradezco al seminario todo lo lindo que recibí. Y por último, y esto, bueno, era algo que siento que puede llegar también a tocar el corazón de muchas personas, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando este llamado, cuando este detenerme a escuchar ocurre, mal dicho para mi gusto, ¿no? Tarde, ¿no? Cuando de repente, bueno, tengo 40, tengo 50, ya me casé, tuve hijos, tuve nietos, o ya viví, no sé, hice una carrera, trabajé durante tantos años y me doy cuenta que no soy feliz. Y me detengo, me permito, después de muchísimos años, a detenerme a cuestionarme, bueno, esto es lo que verdaderamente quiero hacer al resto, lo que me queda de vida o el resto de mi vida. Sigo con lo mismo, bueno, ¿qué ocurre? Porque es una crisis, ¿no? Cuando ya uno dice que tiene la vida hecha y de repente se da cuenta que no era tan por ese lado. Es una pregunta amplia, no tiene una respuesta cerrada, lo que diga, lo que pueda ayudar. Nosotros en la iglesia, en específico, por ejemplo, alguien que teniendo 40 o más años siente el llamado vocacional, fue soltero y le llamamos vocaciones adultas, porque a lo mejor la vocación estuvo, no es que tardía porque Dios lo llamó tarde, capaz que estuvo esa vocación, pero no la pudo escuchar, tuvo resistencia. Lo del joven rico del Evangelio, es decir, Jesús le dice, seguime, y él tuvo miedo de perder sus bienes. Existen esas resistencias. Puede pasar en el sacerdocio, puede pasar en cualquier vocación que uno hace un clic, diríamos, en su vida. A veces yo pensaba en la crisis de los 40, claro, como una crisis saludable, si se vive bien, donde se hace, dicen los que saben, una síntesis de la vida, donde uno se replantea qué estuvo haciendo en su vida. Pero también leí algo interesante que es la edad o el tiempo de la radicalidad. Es decir, o me juego por esto o no me juego. Qué lindo. Nosotros tenemos como chicos, a veces cada vez más van apareciendo, ¿sabes? En las reuniones que tenemos con seminarios de otras partes del país, van apareciendo vocaciones adultas. Es decir, chicos de 40, 45, 50. Esto es una interpretación mía, claro. Que tal vez sintiendo el hastío de la vida, es decir, hice de todo, pero nada me llena, sienten que hay algo que los va a planificar, que es esta vocación, ¿no? Lo podemos decir de otras vocaciones, porque hay gente que, como decía, puede haber estado sufriendo mucho su trabajo y hace un clic y cambia de trabajo, se dan las posibilidades que puede estudiar algo que realmente nace de su corazón, de su deseo, o se siente llamado por Dios a eso, y puede replantearse. Digo, no sé si respondo a la pregunta porque es amplia, pero bueno, así como decimos, para el amor no hay edad, para la vocación no hay edad. Es decir, puede surgir, a veces es la vocación dentro de la vocación, suele ser más común, claro. No porque a los 70 años va a salir que tengo vocación de esto. Tal vez viví feliz plenamente en familia,
pero siento un llamadito más a servir mejor en la parroquia o hacer esta actividad que a lo mejor nunca hice, y es una vocación dentro de la vocación. Bueno, y en esto lo último, padre, que vos puedas compartir con alguien que está escuchando, hacerlo de manera personal, ¿no? Digo, confiamos en que Dios está poniendo este video porque realmente quiere decir algo a tu corazón, que puedas compartir algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que estuvimos hablando, con estos cuestionamientos, estas preguntitas, bueno, que vos puedas poner en palabras algo para compartir con quienes te miran. Bueno, por ahí repetir algo que ya venimos diciendo, pero Dios te ama y si te ama, te llama. Estate atento a lo que Dios quiera pedirte o pedirte porque te está llamando a una vocación específica a la que todavía no has dado el paso, o porque dentro de tu vocación te invita a preguntarte cómo la estás viviendo. Sea la situación en la que estés, entregale tu vida al Señor y decile, Señor, ¿qué esperas de mi vida? ¿Qué te parece que puedo hacer con mi vida? ¿Cuáles siento que son los sueños que vos querés cumplir en mí a través de esta vocación a la que me llamas? Sea porque la tengo que descubrir, sea porque la estoy viviendo y cómo vivirla mejor. Y nunca te olvides que has sido creado para algo. Nadie está de casualidad en este mundo. Está pensado, está con una misión, tiene una vocación específica, y eso es lo que quería reafirmar a cada uno de ustedes que está escuchando.